¿Cómo te va? Carlos y Marcos Benítez te saludan acá del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Carlos, Marcos. Muy bien, estoy a disposición de ustedes. Te llamamos por el fallo del tribunal que se dictó ayer y que decretó la absolución de Raúl Fernández Lidman, que es tu defendido, doctor. Sí, correcto. Antes que nada, quiero decir lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia dispuso la transmisión en vivo y en directo de este juicio, así como el de los audios. Y como consecuencia de ello, ya quedó en YouTube para que de tal manera cualquier persona que tenga interés en saber lo que pasó durante este juicio puede entrar a través de esa plataforma y ver el juicio propiamente, cómo se desenvolvió la fiscala y lo que nosotros también pudimos aportar. Entonces, dicho esto, quiero decirle que el tribunal de sentencia hizo lo que tenía que hacer porque no había ni una sola prueba que comprometa la conducta del señor Fernández Lindman como supuesto autor del hecho de enriquecimiento ilícito. Eh, Me parece que las dos pruebas muy importantes que ofreció la misma fiscalía son el informe de la Contraloría General de la República, que dice que no hay enriquecimiento ilícito, y la pericia de la misma perito del laboratorio forense de la fiscalía, que dice que no hay enriquecimiento ilícito. Entonces, no pudieron, la fiscalía no pudo quebrantar el estado de inocencia del señor Raúl Fernández Lima. Doctor, y eso que vos estás diciendo, justamente estás mencionando, refuta a la doctora Victoria Acuña, que es la fiscal en este caso, y dice que la perito, Natalia Jiménez, si no me equivoco, del laboratorio forense, dejó una observación en donde decía de que no tenía a la vista la tasación de los inmuebles de Raúl Fernández. Y por otro lado, también ella sostiene de que la Contraloría hizo una observación de que no tenía todas las cuentas bancarias del acusado para llegar a la conclusión de ese análisis entre los ingresos y egresos del acusado. Sí, estuve escuchando a Victoria, pero no es así lo que ella dice. Además, si ella se queja, entre comillas, o lamenta de que su perito y la Contraloría no tenía la información necesaria, y bueno, el problema de ella es demostrar, no es problema nuestro. Sí, ¿Qué quiere? Que nosotros hagamos su trabajo. sí. Encima, atender lo que dice, y es algo que no le pasé a ningún periodista porque no se me pasó y porque también necesitaba concentrarme en otras cosas. Resulta de que Raúl Fernández Lindman compró dos terrenos, un terreno en San Lorenzo hace 10 años atrás. Era un baldío, es un baldío hasta hoy, y ese baldío, después de 5 años, enfrente se hizo un shopping, el Shopping Pinedo. Mm. Entonces se valorizó 20 veces más de lo que valía cuando él compró. Él compró por 40 millones de guaraníes, que era un ahorro que tenía, porque como su sueldo del secretario del jurado de enjuiciamiento era más de 20 millones, más los extras, qué sé yo, que tienen ahí como beneficio. Durante algunos años pudo ahorrar esos 40 millones de guaraníes y se demostró en escritura pública que no se redarguyó de falsedad, que él adquirió por 40 millones. Después de 5 años se hizo el shopping enfrente y obviamente de 40 millones pasó a valer 440 millones. Y la fiscalía utilizó como argumento el enriquecimiento ilícito. Pero por favor, Carlos, Mm. Margo, eso es una torpeza absoluta. Si yo compré algo hoy por un monto que puedo demostrar que puedo comprar con mi ingreso y dentro de un tiempo darle 20 veces más, es habilidad mía o una visión mía de haber comprado un terreno pelado baldío y que después se valorice tanto. Y la fiscalía utilizó como un argumento negativo hacia él y además dijo que su perito inmobiliario, no la Natalia Jiménez La Gauto, sino la arquitecta, otra, la perito la tasador, arquitecta Olga Olga Fleita, Fleitas. dice que no encontró, sí, dijo la fiscalía que no encontró el terreno. Pero el problema de ellos, no es problema nuestro. Encima que nosotros le dimos toda la copia del título
uno se puede ir a la municipalidad de San Lorenzo y averiguar exactamente dónde queda. Y además con Sí. todo este esquema de Google Earth y compañía, podés encontrar, pero sin ningún problema. Doctor, discúlpame, te voy a hacer hasta una pregunta estúpida, tonta probablemente, ¿verdad? Pero ustedes le dieron la copia del título. Le dimos el título original le dimos, Marco. Ah, entonces no. Justamente yo le preguntaba, era y está todavía nerviosa la fiscal y la comprendo. Le preguntaba, pero eso ni vos tenés que demostrar, autora. O sea, el tribunal no tiene por qué arroparse o ponerse la camiseta ni de la fiscalía ni la defensa, ¿verdad? Y mucho menos la defensa va a tener que demostrar nada, ¿verdad? La defensa se tiene que defender nomás. Así mismo, pero ¿sabes qué? Le voy a decir algo a Carlos y a vos, Marco, obviamente. ¿Sabes lo que pasa? Era, cuando le imputó Victoria, era fines de diciembre del 2017, vencía el mandato de Javier Díaz Verón, se conformó la terna para fiscal general del Estado con Sandra Quiñones, Javier Díaz Verón y Victoria Acuña. Y Victoria Acuña necesitaba este tipo de casos para poder salir en la tapa de los diarios, para ser entrevistado, para que se hable de ella en las redes sociales. Y bueno, la consecuencia del invento está acá, al final, que es la solución. Y ayer en tus alegatos finales, no en tu alegato, que pues es la réplica creo, ¿verdad? Sí. Le tiraste un piropo a la autora. Dijiste que hay fiscales que se dedican a la ganadería incluso. Y bueno, lo que pasa es que ABC Color ganó ese amparo contra la Contraloría que posibilitó la publicación de las declaraciones juradas. Y Victoria había dicho en sus alegatos finales de que al referirse a la venta de libros de la tía de Raúl Fernández, que el funcionario público no se puede dedicar a otra cosa más que su función pública. Y en ABC salió en una página enorme, que tengo acá la foto en mi teléfono, en donde dice que la misma Victoria Acuña, no es que alguien dice por ella misma declaró de que tiene 230 millones de guaraníes en ganado por 100 cabezas de ganado que tiene. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, demasiado hipócrita ya tenés que ser para decir por un lado algo y por el otro lado hacer otra cosa, ¿verdad? Sí, es una contradicción muy grande esa. Es una contradicción muy grande, sí. Entonces, doctor, vos lógicamente te ratificás entonces en que la fiscalía no pudo probar absolutamente nada. Y justo Marcos estaba resaltando eso y estábamos escuchando hace un rato la grabación de la lectura que dio el secretario del tribunal, en donde en una parte se declara la atipicidad, ¿era Marcos? Sí. Lo que pasa es que yo decía, ni siquiera el tribunal ni siquiera dudó, ni siquiera hay una duda razonable que le deja Le la favorezca. posibilidad, le favorezca y le absuelva por ende a los imputados, a los procesados, sino que dice el tribunal, el hecho presentado ante este tribunal es atípico. Es atípico. Así, sí. Así mismo. Y le agrega, disculpa doctor, le agrega, no presentaron ninguna prueba que sustente los hechos punibles los cuales fueron traídos acá en este juicio. O sea, a la gran 7 dije yo, que sí veo que estamos, no sé, el tribunal vio una película y justamente la fiscal nos dice, me parece que yo estuve en otro juicio y el tribunal en otro juicio, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo, mira, celebro que hayan tribunales de sentencia como este. Juan Pablo Mendoza es un juez joven que fue defensor público y ahí está el tema. Porque los magistrados que anteriormente fueron fiscales y luego son jueces, como se dice vulgarmente, tienen el chip de la fiscalía en la mente. Y los defensores públicos que luego son jueces son mucho más garantistas y porque estuvieron del otro lado del mostrador y saben perfectamente que la fiscalía tiene que demostrar lo que acusa. Lo que pasa es que Victoria pensó que, como se trata de Raúl Fernández Lindman, que es una persona que está quemada, que es muy difícil que alguien hable bien de Raúl Fernández Lindman. Entonces, descansó sobre esa hipótesis como cuando uno comienza un juicio y ya está condenado antes que comience. Bueno, ella pensó que así iba a ser y no fue así. Adiós, gracias.
Y ese dato que dijiste, doctor, acá es muy importante porque el tema de Mendoza, que él es un juez muy creíble, ¿verdad? Con una trayectoria impecable y bueno, incluso la corte le agregó también le agregó en la lista de los jueces que van a atender los casos de corrupción, de delitos económicos y crimen organizado incluso. Entonces, cuando este tipo de jueces dictan los fallos, pues lógicamente esa sentencia tiene mucho más credibilidad, doctor. Exactamente. Mendoza está calificado como un buen magistrado, honesto, y Sí. algo que muy pocos magistrados tienen, que es coraje. Tiene coraje, no le tiembla la mano cuando tiene que firmar algo. Acá tenemos la publicación de ABC. En pantalla estamos mostrando. Gracias a los amigos de ABC. Actividad ganadera, 230 millones de guaraníes, 100 cabezas de ganado, dice. Esa es su otra actividad, aparte de ser fiscal penal anticorrupción. De la señora Lidia Victoria Acuña Ricardo. Publicación del 30 de junio del 2020. Este año se publicó eso. Sí, este año se publicó y insisto, Marco, es algo que ella declara, no es que la prensa está investigando o algo así, no, ella declara en la Contraloría eso. Y bueno, esta tarde continúa el juicio por el tema de los audios, ¿verdad, doctor? Sí, a las 13:30 de hecho yo estoy ya acá en el tribunal porque tengo una audiencia de otro caso a las 10. Por lo tanto, también les pido por favor que me licencien para poder entrar a la Qué audiencia. tanto Dale, de doctor. trabajo, doctor, ¿eh? Qué bueno eso, ¿eh? Mucho trabajo. Mucho Sí, trabajo. sí. Dale, doctor. Te dejamos trabajar y te deseamos una muy buena jornada, Álvaro Arias. Gracias, Carlos. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS.